Bueno, ¿se oye? Buenos días. Bueno, un poco el trabajo mío hoy es una especie de seguimiento muy de la mano de un pensador contemporáneo que se llama Wolfgang Gigerich, alemán, junguiano, y voy a simplemente a esbozar, ¿sí se oye? ¿Sí? Simplemente voy a esbozar uno de los asuntos, entre muchos, que trabaja Gigerich en su extensísima obra. Yo intenté dictar un curso sobre él, pero bueno, hubo una falla de comunicación porque realmente nadie sabía quién era. Pero esta vez el pensador más ácido y más desafiante, no solamente como, digamos, avanzador de la teoría de Jung, sino que igualmente tal vez por avanzar este pensamiento, pisa muchos callos y lesiona, digamos, muchos intereses. Es tremendamente crítico y, bueno, esto nos pone de presente frente a unos asuntos que yo escogí precisamente por contemporáneos para nombrar y esbozar algunos de sus puntos. Wolfgang Gigerich nació en Wiesbaden, en Alemania, en 1942. Es un psicólogo formado como analista junguiano y una figura controvertida en el ámbito de la psicología analítica. Gigerich estudió literatura en Alemania y Estados Unidos, llegando a ser profesor en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Posteriormente inicia su formación como analista en el Instituto de Stuttgart de Jung, en Alemania. Luego se traslada a Wernhausen, cerca de Múnich, y desde el verano del 2008 reside en Berlín, ejerciendo en la actualidad como psicoterapeuta y supervisor de analistas en formación. Es un gran conferenciante, escritor prolífico, y su obra es considerada un desarrollo del pensamiento junguiano clásico. Su obra ha sido considerada como un avance radical en el pensamiento junguiano, denominándose pensamiento junguiano de tercera ola, en referencia a la obra de Jung mismo y a la escuela arquetipal de James Hillman, o pensamiento junguiano de segunda ola. Esto es una cita de Nietzsche de Así habló Zaratustra. Ay, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ay, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña y entonces ella da saltos al último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras y con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas muy pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Estoy convencida que el sueño se mueve hacia la comprensión de la realidad a partir del vértigo que nos producen los vacíos, las aguas movedizas
y las fisuras en el pensamiento de aquellos que nos antecedieron, desafiados precisamente por la realidad. Por supuesto que primero deben ser comprendidos y, por tanto, en esa comprensión hacer visibles las grietas que nos atraen y sobre las cuales podemos tejer, construir puentes o, de un modo acaso más radical, permitir que emerjan lo que las grietas guardan en su profundidad, de modo que surjan como rupturas. ¿Quiénes? El pensamiento avanza, no sobre el hecho de la repetición, menos aún con el ejercicio mecánico que nos dan sus instrumentos y sus métodos, ni en la conservación de antiguos sistemas superados por la realidad misma. La lógica de la psique se mueve, cambia, se transforma, y el acercamiento a ello solo puede hacerse mediante el despliego de las contradicciones internas que se encuentran en el seno mismo de su transformación. Solo comprendemos la realidad, o al menos nos acercaremos a ella, dejando de lado las falsas fidelidades que en el fondo terminan convirtiéndose en los fanatismos que de todo nos protegen y todo destruyen. Al hacer esta presentación de un pensador tan ácido, tan crítico, que cuestiona a fondo, mueve y conmociona, que empuja el pensamiento y muchas veces nos pone frente al vértigo de una realidad de la que acaso no queramos ver y sí abandonar, negar, cerrar los ojos, espero no herir susceptibilidades sino matarlas. Muchos asuntos me han acercado a Wolfgang Jägerich. Tengo que reconocer que en primer lugar, es decir, en la superficie y el impacto, ha sido esa especie de gusto pueril por lo que rompe, transforma, cuestiona. Luego, un poco más profundamente, en la epidermis, su hondo sentido crítico. Y ya en el corazón, luego de haber leído muchos de sus artículos, el asombro por la profundidad de su conocimiento de la obra de Jung y el despliegue magnífico que hace de sus contradicciones. Jägerich nos desafía a la comprensión profunda de la psique como el alma de nuestros tiempos. Nos reta a este acercamiento y penetración al nudo de nuestra época tecnológica y nos conmueve en el señalamiento de las quimeras de una psicoterapia centrada en el ego y determinada por la ayuda, el afán de una supuesta cura y protegida por diagnósticos que ignoran lo que en el fondo de esas llamadas enfermedades, que yo prefiero llamar padecimiento, sufrimiento y dolor, se revelan como palabra del alma. Esta exposición es apenas un acercamiento plagado de preguntas y unas cuantas intuiciones cuyo pendiente se encuentra determinado por la falta en la traducción a nuestro idioma de los libros completos de Jägerich. Solo contamos con un puñado de artículos, válidos en sí mismos, pero en cierto modo vacíos frente a la posibilidad de una crítica, dada la ausencia ya nombrada. Sin embargo, esos artículos poseen en ellos la potencia de la inquietud, la desazón de las preguntas y la atracción de un movimiento que se agita sobre el fondo de nuestra contemporaneidad. Espero pues que podamos escuchar, sin prejuicios ideológicos, reconociendo sí, acaso como un compañero siempre presente, la inquietud frente al vértigo de algunos planteamientos que conmueven nuestro estar en el mundo. Voy pues de la mano de Wolfgang Jägerich, corro el riesgo, no sin antes advertir que aquí no hay fórmulas ni consejos, menos aún espectáculo, happenings, entretenimiento. Es la pregunta siempre presente por el decirse del alma. 3 son los principios de la teoría de Jung que constituyen la base o el fundamento del planteamiento de Wolfgang Jägerich y por tanto se constituyen en asuntos nodales de la plataforma a partir de la cual construye sus reflexiones, imprimiéndole siempre el movimiento investigador de aquello con lo que en nuestros tiempos, tristes tiempos, nos empujan e incluso, diría yo, nos arrastran también pese a nosotros mismos. En su libro Transformaciones y símbolos de la libido, o como fue llamado posteriormente, Símbolos de Transformación, Jung marcó los mojones y puso los cimientos de un campo que no solo señalaba los límites con respecto a su concepción primera al lado de Freud acerca de la psique,
sino que delimitaba también el ámbito de sus nuevas visiones y miradas sobre el fenómeno de la vida del alma. Este trabajo fundante y fundamental contiene asuntos que, siguiendo las señales del pensamiento de Gigerich, nos permitirán abordar aquello que reclama la profundización y las posibilidades a la luz de los cambios y transformaciones que revela nuestra realidad contemporánea y las preguntas con las que ella nos desafía. El primer elemento de Jung es: la psique crea la realidad todos los días mediante la imaginación. La segunda, la psique nos rodea por todas partes. Y la tercera, la existencia de una psique objetiva. La primera afirmación se encuentra ya presente en el título de esta obra. La libido se mueve y se transforma, y lo hace, según Jung, mediante la imaginación, mediante las imágenes. El alma se transforma y la manifestación de su transformación aparece o se manifiesta en las formaciones simbólicas que se cristalizan en las particularidades de cada época histórica. En este sentido, la obra de Jung nos obliga a comprender el alma, que es un concepto mitológico, como la expresión de nuestro estar en el mundo. Pero debemos afirmar a continuación que el modo de estar en el mundo no es una propiedad de un individuo o de los individuos, sino más bien que éste se encuentra determinado por el movimiento y las transformaciones del alma de una época específica. La segunda afirmación que podemos encontrar en este texto es la existencia de una red de raíces, un rizoma, compuesto por unas protoimágenes, imagos o arquetipos según la evolución de su pensamiento. Esta red es el soporte de la vida psíquica, de la psique, y sobre el fondo de estas imagos o arquetipos articulados en red se produce el movimiento, las transformaciones, las metamorfosis. Sin embargo, como raíz de raíces, como rizoma, como fundamento revelado primeramente en los mitos, en los cuentos infantiles, en las sagas de los héroes, y desplegados posteriormente en todas las formaciones simbólicas de la humanidad, no acusan, no nombran, ni se refieren a la vida particular de los individuos, ni las especifica o determina en ellos. Se trata, pues, de esa red imaginaria sobre la cual brota y se da la vida, y en cuyo movimiento y transformación se producen los grandes culturales, la lógica de la psique, su movimiento. Así pues, los seres humanos nos sostenemos simbólica y vitalmente y brotamos como particularidades, inflorescencias, dirá Jung, de esa gran raíz de raíces o articulación de imágenes sobre las cuales el individuo se desarrolla. Tendríamos que afirmar en consecuencia que la vida psíquica de los individuos se desplaza, se transforma o se yugula sobre el fondo de este enorme tejido que a su vez posee movimiento y transformación sobre esta gran red simbólica que Jung llamó inconsciente colectivo y cuya formulación nos lleva al tercer punto: la existencia de una psique objetiva, de una vida psíquica que no depende del individuo, sino más bien que ella se revela y revela al individuo. Esta psique objetiva es lo que Gigerich nombra como la vida lógica del alma, el logos de la psique, es decir, la psicologos o psicología. De tal manera que la psicología, en tanto movimiento del alma sobre esa enorme red imaginaria y en constante transformación, constituye la dirección y el corazón palpitante del análisis, que es el saber de la psicología. Apresurándonos un poco, tendríamos que decir que el papel de la psicología, aquello de lo cual debería ocuparse, es precisamente ese logos del alma sobre el cual se sostiene y deviene el sujeto humano. Sin embargo, Gigerich afirma que la psicología se encuentra anclada en lo que él denomina la falacia antropológica, es decir, en la consideración,
en la convicción y por tanto en el desarrollo de sus métodos y de sus conceptos de que el ser humano es quien contiene el alma. Un sujeto que entre otros atributos le acontece aquel de poseer la psique, y por ello el sujeto se constituye en su horizonte, o sea, en su objeto. De tal manera que esta postura de la psicología, o falacia, como la denomina Gigerich, nos ha llevado a la división o separación entre el ser humano y el mundo, el sujeto y el objeto, interior y exterior, psicología y física, siendo la psique algo que actúa y mora dentro del sujeto humano, y en consecuencia a la psicología solo le competiría la mitad de esta división, de manera que, aunque digamos y planteemos que el interés de la psicología es el alma, esta queda relegada lógicamente a un segundo plano, a aquello que piensan y sienten los individuos dentro de ellos mismos. Desde esta concepción personalista, la existencia de una psique objetiva sería una contradicción en los términos, pues, ¿cómo pensar una psique objetiva sobre el fondo de la consideración de la psique como un acontecimiento que ocurre al interior de los individuos humanos? Es precisamente esta objetividad del alma lo que supera la contradicción, puesto que nos hablaría más bien de una conjunción, de unión de los opuestos, y por tanto la superación de la división entre interior y exterior, entre psicología y física, entre ser humano y mundo. Así pues, el rizoma o psique objetiva sobre el cual se sostiene la vida de los humanos nos revela la existencia de una pertenencia simbólica común sobre la cual nuestras vidas individuales se significan y toman los derroteros de su existencia. Podríamos afirmarlo de la misma manera que se afirma que no es el ser humano quien habla, aunque lo haga. Es el lenguaje quien habla y revela al ser humano. O a la manera de Heidegger, no son las palabras las que poseen significaciones, son las significaciones a las que les brotan palabras. No es el ser humano quien posee una psique. Se hace psíquico sobre la existencia del alma desde la cual le acontece ser expresión de esta. Es la libido misma, según Jung, es energía vital, no connotada a la sexualidad exclusivamente, en el movimiento de sus transformaciones, quien habla en los seres humanos, y somos nosotros el medio de su presentación. En este sentido, las patologías que se piensan ancladas en las pobres individualidades humanas, en la encrucijada de su historia particular, en los enigmas de sus recuerdos reprimidos o deformados, si en verdad quieren ser pensados psicológicamente, según Gigerich, deberían dirigirse al corazón de la psique objetiva y encontrar el sentido de su habla en el alma del mundo. ¿Qué nos dicen ellas de nuestro tiempo? ¿Qué revelan del movimiento que nos sostiene la contemporaneidad de esas dolencias, de esos sufrimientos, de esos malestares? Actuar psicológicamente sería internarnos en las preguntas que ellas expresan del movimiento mismo del alma, es decir, tomar aquellas señas y aquellos síntomas que se agitan en el corazón de las personas y escudriñar en aquello que la psique habla de sí misma en sus simbolizaciones y transformaciones. De alguna manera, esto ya lo había dicho la antipsiquiatría cuando afirmaba que nadie tiene esquizofrenia como quien tiene un catarro. De manera pues que el alma habla acerca de sí misma a través de nosotros, no acerca de nosotros. De esta manera, así como comprendemos los mitos o los cuentos de hadas como la psique hablando de sí misma, así también debemos comprender aquello que llamamos personal e individual. La psique se habla a sí misma y de sí misma en sus manifestaciones. Ahora bien, considerar que la psique solo habla en los mitos, en los cuentos de hadas, en los sueños, en los símbolos, en las imágenes arquetipales, en los rituales, en las religiones, como se ha tratado tradicionalmente en la psicología de Jung, significa que ella no se expresa en la economía, ni en la tecnología, ni en la historia política, ni en la industria, ni en la bolsa. Estos serían espacios por fuera de la psique y por tanto no harían parte del estudio psicológico, o a lo sumo,
aparecerían bajo miradas subjetivas y moralistas, tales como la ignorancia de los límites de nuestros recursos naturales, el consumo compulsivo o la alienación del dinero. Esta exclusión dejaría a la psicología ocupada exclusivamente de la pequeña obra, lo que los alquimistas llamaban el opus pardum, y abandonaría la gran obra, el opus magnum, triste tarea para la psicología, que al decir de Gigerich, continuará simplemente pasando por alto, pasando por debajo del nivel en el que hoy están los problemas del alma, y el alma entonces no tiene oportunidad, debe enfermarse. La psicología no puede escindirse de todo el alcance de la verdadera vida psicológica de hoy, que se expresa en las ciencias y en la tecnología. No puede limitar su competencia a solo un segmento de la vida del alma, la esfera de las emociones, deseos y fantasías personales. La psicología debe, psicológicamente, estar por encima de las ciencias y no en medio o por debajo de ellas. Enorme tarea. Al tener presente y considerar la psique objetiva, cuyo desarrollo supera el prejuicio antropológico y la clásica división que hace de algunos fenómenos culturales algo velado para la psicología, se posibilita el camino para la investigación psicológica del fenómeno de nuestra cultura tecnológica. Dice Gigerich, la civilización tecnológica es un objeto tan válido como lo son los sueños, o incluso aún más válido aún, porque la mayoría de los sueños pertenecen a la pequeña obra, al desarrollo personal y privado, mientras que la civilización tecnológica continúa el gran opus magnum del alma. Mas este acercamiento no puede asumirse como se asume cualquier objeto del mundo. Puede llamarse una aproximación desde el ego. Un enfoque desde el alma va en camino a los fenómenos desde dentro. En este sentido, podríamos preguntarnos por nuestra civilización tecnológica. No en los términos en que ella, por ejemplo, hablando de la televisión o de la web, puede aislar a los individuos, incitarlos a la violencia, arrancarlos de su entorno familiar, despojarlos de su capacidad de análisis, concentración e imaginación, convertirlos en analfabetos, que sería la pregunta personalista y que armaría de nuevo la oposición sujeto-objeto, interior-exterior, sino más bien tomar la tecnología y sus expresiones como fenómenos en los que el alma habla de sí misma, hace algo con ella misma y para sí misma, y se despliega en el estadio particular que ha alcanzado en el lugar presente de la historia. El movimiento del alma y la pasión que la incita parecen ir hoy hacia la física y la tecnología, mas este movimiento comenzó hace milenios y por ello se hace necesaria una especie de arqueología que nos permita comprender el arco de su desenvolvimiento, describir sus movimientos y las múltiples transformaciones, casi siempre mediante dolorosas rupturas hasta nuestros días. Por eso Jung afirma que no puede haber psicología sin historia, porque comprende la psicología como el análisis de ese pálpito profundo que se revela en el movimiento de la cultura, dado que es allí donde la psique despliega el abanico en el que se habla. Estamos asistiendo hoy a una gran revolución. En la economía se está dando un proceso en el cual miles o millones de empleados se están volviendo inocuos, redundantes. Y no es necesario ser muy inteligente o avesado para darnos cuenta que la economía no está al servicio del bienestar de los humanos, sino que los seres humanos nos encontramos al servicio para el bienestar del proceso de producción. El descentramiento de los humanos se vive de manera acelerada. Ya se ha hablado de los famosos quiebres narcisistas del ser humano, la revolución copernicana, la teoría de la evolución, la economía política, la lingüística y el psicoanálisis. Y ahora que somos prescindibles, o cuando menos manipulables, ¿qué lugar nos queda a los humanos entonces? Ni el planeta como centro, ni una especie generada por sí misma, ni la historia individual, ni el lenguaje, ni el deseo. Sin embargo, el ego se resiste
y gran parte de su resistencia actual es su negativa a comprenderse como significado y determinado por la cultura, por el movimiento del alma, por el espíritu de los tiempos y esconderse tras la mampara de sus fantasías megalomaníacas. En los orígenes, en el modo de ser en el mundo mítico y ritualístico, el ser humano miraba hacia afuera en una naturaleza gobernada por los dioses y los espíritus. Ellos eran su guía y en ellos cifraba su vida espiritual y psicológica. La naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones eran la encarnación de esos dioses y de esos espíritus. La dirección del ser humano de entonces era hacia afuera, a la naturaleza, y hacia arriba a sus dioses, puesto que se sabía hijo de la diosa naturaleza y del Padre Sol. De diferentes maneras y en diferentes épocas, esta fue su dirección, hacia la madre, hacia el motor inmóvil, la mente divina, el uno todo o Dios. La primera característica de la Internet es, la primera característica de Internet a examinar es que es imaginada, se imagina a sí misma como una red. La imagen de la red es reminiscente de la telaraña e implica que estamos rodeados por todos lados por la web y que nos encontramos en ella. Vivir con la red equivale a un cambio revolucionario en la orientación esencial del hombre en el mundo sobre nuestra orientación predominantemente heredada. Para apreciar esta reversión fundamental y verla en su contexto, he de volver un poco atrás en la historia. Posteriormente, con la revolución industrial que marcaba un quiebre y un cambio con respecto a la manufactura y a la artesanía, gemelas de dicha concepción, el modo de ser en el mundo se transformó. Ya no se comprendía al humano como hijo de la madre naturaleza, sino que ésta pasó a convertirse en mera fuente de materias primas muertas, explotada hasta el infinito y vaciada totalmente de sentido. En ella ya no murmuraban los dioses y por lo tanto ya no constituía la revelación del modo de ser en el mundo. La conciencia se había elevado por encima de la naturaleza y lo que se nos pedía era la introspección, con el fin de encontrar nuestros sueños, los traumas, los recuerdos, no solo para liberarnos del sufrimiento y la impotencia, sino también, como se deduce de Jung, para encontrar un significado profundo del alma. Destruido el imperio de la naturaleza, reducida a un montón de mercancías, vaciada de sentido, la naturaleza se tornó nuestro inconsciente, o como afirma Gigerich, el inconsciente en nuestro interior no es otra cosa que la interiorización de lo que en realidad se había vuelto obsoleto. Ya la orientación no era el afuera ni el arriba, ya era la interioridad oscura y desconocida, enterrada en la profundidad del inframundo al que debemos descender con el fin de saber acerca de las particularidades de nuestro estar en el mundo. Sin embargo, el movimiento del alma vuelve de nuevo al afuera, ya va hacia afuera, un afuera en el que la introspección o la introyección han quedado obsoletas y en la que el individuo y la individualidad han sido desplazados. Obsolescencia del individuo lo nombra Gigerich, no sin aclarar que esto no significa una afirmación empírica de un hecho positivo, sino más bien que aunque aún podamos indagar en nuestro inconsciente y practicar la introspección, ejercitarnos en la comprensión de nuestros sueños y en todo aquello que ello significa, tenemos que darnos cuenta que ello ya hace parte de la emergencia y de la manifestación contemporánea de nuestro estar en el mundo. La psique objetiva va por otro lado, y aunque deseemos intensamente, y aunque busquemos afanosamente que ésta no nos determine y permanecer anclados en el viejo modo de estar en el mundo, ella nos empuja hacia el exterior
porque ya se encuentra allí, en la web. De manera que la era de la introspección ha terminado. Le ha pertenecido al fugaz instante de un parpadeo con respecto a la larga transformación y metamorfosis de la psique. Hoy, la profundidad, el misterio, aquello que nos inquieta e interroga, se encuentra ahí afuera, e incluso la inteligencia, aunque aún dependa de nosotros, es algo que igualmente se proyecta cada vez más hacia el exterior, los aparatos inteligentes, la inteligencia artificial. Como afirma Gigerich, en lugar de buscar dentro de nosotros, tenemos que iniciar sesión en la web. El inconsciente solía estar en nosotros, éramos sus vasijas circundantes. Para Internet, para los ordenadores y los teléfonos móviles, nosotros no somos más que la interfaz humana, somos sus anexos. Una indicación, ambas simbólicas y literales, de la orientación actual hacia el exterior es la posición, para nuestra típica era, de las personas frente a un televisor o a un ordenador mirando la pantalla, en contraste con la búsqueda interior introspectiva. En lugar de la vida real, en donde late el corazón de la sociedad, el lugar del alma está allá afuera, detrás, en la pantalla, en la web, ya no en nosotros. En nosotros solo encontramos el alma subjetiva, nuestros sentimientos y fantasías personales, no lo que Jung denominó lo objetivo, transpersonal o la psique autónoma. Esta situación contemporánea se parece mucho a la del momento del mito, en la que tampoco se vivía en la realidad positiva, sino en el arropamiento, en el englobe de una red simbólica, precisamente aquella del mito con sus imágenes, que envolvían y significaban a cada ser humano, a las cosas y a los fenómenos. La web puede ser pensada como su equivalente moderno. Ahora bien, profundizando en aquello que esta situación muestra y revela, Gigerich expone que las imágenes en la web aparecen y emergen como espectáculo, exhibición, son lo que él llama el packing, el empaquetamiento, la presentación, la exhibición, la moda, el diseño, porque el envoltorio se ha emancipado completamente de su contenido. Nuestra esencia, dice Gigerich, está en la superficie, en los tatuajes del cuerpo, en los piercings, en la ropa de diseño y en sus etiquetas ostentosas, en los botones que uno lleva y en las pegatinas del coche, en la propia autoexhibición como en ciertos programas de televisión. Esto revela que ser modelo de pasarela se considera una profesión de sueño. Una vez más vemos el lugar del alma y del sí mismo, así como del significado, ya no está más dentro del individuo. Está completamente fuera, en la esfera pública y a la vista de todos. Todo esto no debe ser comprendido como algo falso, no nos estamos quejando. La diferencia entre falso y verdadero ha perdido su sentido. Esto tiene una meta, un propósito, busca algo y expresa algo. La fuerza de la impresión y de la excitación que produce, la estimulación de los sentidos y las emociones que evoca, a veces en el poder sugestivo de la vaga sensación de significado que proporciona y de las asociaciones sin compromiso que incita. No se trata ya de la epifanía, de ese brotar algo desde sí mismo para que quien asiste a ella se ha iniciado en el significado interior de lo manifestado, sino de la apariencia, de su estética y sensacionalismo, aunque nada contenga, aunque no guarde ni exprese nada, empaquetamiento, no de la aparición, ni del brotar, ni desde el surgir algo desde sí mismo. Una conciencia que se encuentra en sintonía con esta nueva emergencia lógica de la psique no busca contenidos, no defiende ni sostiene creencias, no busca ni anhela una profundidad de significado. Ella navega, y como dice Gigerich, navegar es el equivalente subjetivo del estatus objetivo de la forma lógica o del movimiento. Lo que significa que navegar es la experiencia subjetiva del movimiento objetivo de la psique. La inmediatez es el telos, el objetivo, happenings,
reportajes instantáneos, transmisiones en directo, el suspense, las emociones fuertes, la exhibición, el frenesí de los festivales de música masivos, eventos multimedia, las confesiones de algo que antes consideramos como vida privada y por lo tanto íntimo, las preferencias sexuales, las perversiones, los engaños, la sexualidad, los problemas en las relaciones, todo esto que trabaja en la destrucción de lo que antes se consideraba algo interno, de la interioridad, del sentimiento de vergüenza. Las psicoterapias que cultivan la emocionalidad y el todo hacia afuera, los aplausos estridentes, los gritos y el llanto, todos nos amamos y todos nos acariciamos, los trucos de una psique infantil que hablan de una positividad que cambiará el mundo, la magia de los psicotrópicos en los que todavía creemos que murmuran los dioses. Y como asunto final y tremendamente importante, el entretenimiento, cuyo fin es matar el tiempo, precisamente porque matar el tiempo implica la huida de uno mismo y del alma y encerrarse en el mundo del ego. Dice Gigerich, ¿qué es lo que se mata cuando se mata el tiempo? Es la plenitud del tiempo, su sustancia cultural, su naturaleza cualitativa específica, las ricas asociaciones literarias, artísticas, religiosas, filosóficas y biográfico-personales, las muchas reverberaciones históricas y armónicas de lo que viene acompañado a cada uno en esos momentos. En otras palabras, lo que se mata cuando se mata el tiempo es la memoria. El ahora del que estamos hablando aquí es el tiempo despojado de todo ello, de manera que solo quede la forma vacía del tiempo, lo que Gigerich llama la ahoridad. Cuando me refería a una arqueología del movimiento lógico de la psique o del alma, para conservar su connotación mítica y siguiendo a Gigerich, se afirmó que este había comenzado hace milenios, podemos a la luz de nuestro estar en el mundo de hoy dividir una mirada a aquel pensamiento del que se ha dicho que toda filosofía no ha sido más que un pie de página. Me refiero a Platón, y más concretamente al mito de la caverna, donde se nos dice que el lugar inicial de la existencia humana es la caverna en la que nos encontramos atados a las sombras, meras apariencias, que se proyectan sobre la pared de la cueva. Se trata de un momento inicial en el que nos encontramos atados al mundo sensible que se constituye como verdad. Sin embargo, no son más que sombras y por tanto debemos ser liberados de las cadenas con el fin de iniciar el ascenso hacia el mundo real y verdadero. Gigerich constata que la búsqueda del hombre occidental ha sido salir de esa caverna, alejarse de las sombras. Sin embargo, piensa que hoy somos testigos de un movimiento que busca más bien retornar a la cueva con la intención de asentarse allí, en el mundo de las sombras, en el mundo de la realidad sensible. Pero la psicología ha quedado atrapada en las exigencias de la burocracia de la salud, que obliga a un accionar mecánico y repetitivo, donde se aplican unos esquemas, se miden unos estándares que ignoran por completo lo que late en la profundidad de nuestros tiempos y lo que en ello y en el padecimiento de los seres humanos habla la psique. Una psicología para todos los gustos, una psicología del ego. Ello se regula y es regulado como cada vez se hace con todos los saberes, no solo por los estados, sino y peor aún, por las mismas escuelas que con mecanismos estandarizados de control sistematizan y regulan un saber que es móvil, lábil y en completa metamorfosis. Un saber que así estandarizado acaba con la responsabilidad personal, la ética y la responsabilidad intelectual. La escucha del alma se ensordece. Los conceptos palidecen y ya no son importantes. Surgen las formas, los formatos, los mecanismos de control, y todo ello me conduce hacia aquellos pensadores y escritores que fueron llamados los anunciadores del fuego. Porque finalmente siento que aún palpitan, ahora más ocultos, o quizás tan visibles que ya no los podemos ver, los signos del totalitarismo. Recuerdo, me llegan los murmullos de las obras de Kafka, esas novelas que ponen al descubierto la destrucción del sujeto mediante la pérdida de significación, de toda subjetividad, de toda singularidad, donde ya no importan los seres humanos sino los materiales. Esos personajes hundidos en la soledad, el vacío y la sordidez de la gran ciudad, con el sentimiento de que la tradición ha sido vaciada. Personajes perdidos, atrapados en una red, la burocracia, imposible de penetrar,
Una red que trabaja y se mueve por sí misma sin responsable alguno. Personajes sin experiencia personal, que solo pueden sentir miedo e indiferencia hacia los demás, incapaces de establecer relaciones, hundidos en su soledad, aislados. Vuelvo a recordar la animalización de los hombres, su reducción a mera carnalidad. No puedo evitar pensar en aquello que sus novelas anunciaban, porque tuvieron la genialidad y sensibilidad para comprender el espíritu de su tiempo, esa época del ser cuyo punto nodal y dolorosamente visible terminó en el totalitarismo y el exterminio de millones de seres humanos. Tampoco puedo olvidarme de esa tremenda definición que hace Hannah Arendt de totalitarismo, comillas. La experiencia en la que se funda el totalitarismo es la soledad. Soledad es ausencia de identidad que solo brota en la relación con los otros, con los demás. El totalitarismo se aplicará sistemáticamente a la destrucción de la vida privada, al sentido de pertenencia al mundo, a la profundización de la experiencia de soledad. El totalitarismo crea un individualismo gregario, comprimidos los unos contra los otros, cada uno está absolutamente aislado de los demás. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El totalitarismo se aplica con gran saña a suprimir la individualidad, porque en su pérdida se pierde también toda posible espontaneidad o capacidad para empezar algo nuevo en el mundo. Y al oír esto me pregunto si lo que habla la psique objetiva en el desarrollo de las nuevas tecnologías y su determinación sobre las subjetividades humanas son los vientos, acaso más sutiles, pero no por ello menos efectivos, de una contemporaneidad totalitaria. Muchas gracias. Es un gran conferenciante, escritor prolífico, y su obra es considerada un desarrollo del pensamiento junguiano clásico. Su obra ha sido considerada como un avance radical en el pensamiento junguiano, denominándose pensamiento junguiano de tercera ola, en referencia a la obra de Jung mismo y a la escuela arquetipal de James Hillman, o pensamiento junguiano de segunda ola. Esto es una cita de Nietzsche de Así habló Zaratustra. Ay, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ay, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña y entonces ella da saltos al último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado Bueno, ¿se oye? Buenos días. Bueno, un poco el trabajo mío hoy es una especie de seguimiento muy de la mano de un pensador contemporáneo que se llama Wolfgang Giederich, alemán, junguiano, y voy a simplemente a esbozar, ¿sí se oye? ¿Sí? Simplemente voy a esbozar uno de los asuntos, entre muchos, que trabaja Giederich en su extensísima obra. Yo intenté editar un curso sobre él, pero bueno, hubo una falla de comunicación porque realmente nadie sabía quién era.
pero esta vez el pensador más ácido y más desafiante, no solamente como, digamos, avanzador de la teoría de Jung, sino que igualmente tal vez por avanzar este pensamiento, pisa muchos callos y lesiona, digamos, muchos intereses. Es tremendamente crítico y, bueno, esto nos pone de presente frente a unos asuntos que yo escogí precisamente por contemporáneos para nombrar y esbozar algunos de sus puntos. Wolfgang Gigerich nació en Wiesbaden, en Alemania, en 1942. Es un psicólogo formado como analista junguiano y una figura controvertida en el ámbito de la psicología analítica. Gigerich estudió literatura en Alemania y Estados Unidos, llegando a ser profesor en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Posteriormente inicia su formación como analista en el Instituto de Stuttgart de Jung, en Alemania. Luego se traslada a Wernhausen, cerca de Múnich, y desde el verano del 2008 reside en Berlín, ejerciendo en la actualidad como psicoterapeuta y supervisor de analistas de información. A la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras y con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas muy pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Estoy convencida que el sueño se mueve hacia la comprensión de la realidad, a partir del vértigo que nos producen los vacíos, las aguas movedizas y las fisuras en el pensamiento de aquellos que nos antecedieron, desafiados precisamente por la realidad. Por supuesto que primero deben ser comprendidos y, por tanto, en esa comprensión hacer visibles las grietas que nos atraen y sobre las cuales podemos tejer, construir puentes o, de un modo acaso más radical, permitir que emerjan lo que las grietas guardan en su profundidad, de modo que surjan como rupturas. ¿Quiénes? El pensamiento avanza, no sobre el lecho de la repetición, menos aún con el ejercicio mecánico que nos dan sus instrumentos y sus métodos, ni en la conservación de antiguos sistemas superados por la realidad misma. La lógica de la psique se mueve, cambia, se transforma, y el acercamiento a ello solo puede hacerse mediante el despliego de las contradicciones internas que se encuentran en el seno mismo de su transformación. Solo comprendemos la realidad, o al menos nos acercaremos a ella, dejando de lado las falsas fidelidades que en el fondo terminan convirtiéndose en los fanatismos que de todo nos protegen y todo destruyen. Al hacer esta presentación de un pensador tan ácido, tan crítico, que cuestiona a fondo, mueve y conmociona, que empuja el pensamiento y muchas veces nos pone frente al vértigo de una realidad de la que acaso no queramos ver y sí